Bueno, muchas gracias a todos. Siempre la alegría de volver a vernos y casi el milagro de volver a vernos. Milagro tecnológico por un lado, pero también el milagro del espíritu que nos une. Como dijimos antes, hoy es el día de la Anunciación y quería que empezáramos pidiéndole a María, la Madre de Dios, que nos ayude a recibir la revelación de Jesucristo que estamos recibiendo. A recibirla para ser también nosotros madres de Dios. Y si ustedes lo permiten, yo voy a, en nombre de todos, voy a decir la salutación del ángel. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María. Hoy les propongo caminar por los andamiajes internos del Apocalipsis. Para eso vamos a compartir la pantalla, espero poder hacerlo. Hoy vamos a hablar de la estructura del Apocalipsis, lo que Jacques llama arquitectura en movimiento. Seremos como los músicos que analizan una sonata de Mozart o de Beethoven y descubren el tema, el contratema, las secciones de desarrollo o de recapitulación, etc. El placer estético que se siente al escuchar la sonata puede no acrecentarse con este estudio, pero en general sí se acrecienta. ¿Por qué? Porque es como si entráramos en los intestinos del pensamiento del compositor, como si entráramos realmente en su manera de concebir su propia obra. Y es lo que vamos a tratar hoy de hacer con el Apocalipsis. Les pido paciencia y coraje, porque el tema es árido, es seco y duro como un esqueleto, pero lo creo necesario, y también Jacques lo creía, para adquirir a lo largo de la lectura del texto una mirada de conjunto de todo el libro, que será útil como una brújula. Ella nos guiará en cada etapa de la lectura y nos indicará en qué punto exacto estamos, en qué paisaje estamos, en qué paisaje interior estamos en cada momento. Les ruego que me paren, me detengan, para preguntar si necesitan una explicación sobre algún tema porque puede, o algún punto, porque es un poco difícil. La expresión arquitectura en movimiento, como el mismo Jacques lo hace notar, no es de Jacques, sino de otro Jacques, Jacques Ellul, el gran exégeta protestante, que tituló así un libro sobre el Apocalipsis. Es una expresión que encierra una cierta paradoja, una estructura, un andamiaje, una construcción estricta, basada en los procedimientos semíticos de composición literaria, de los cuales veremos al menos 3. Pero al mismo tiempo, un dinamismo aparentemente desestabilizante. Todo el mundo está de acuerdo en que, en el Apocalipsis hay varios módulos septenarios, porque el mismo Juan se encarga de hacerlo notar. Juan habla de 7 iglesias, y es el primer septenario, de 7 sellos del libro, y es el segundo septenario, de 7 trompetas, y es el tercer septenario. Estamos en el capítulo 11. Luego, después de una larga sección, aparece otro pequeño septenario, los 7 ángeles con 7 copas, que va desde el capítulo 15:5 al capítulo 16:21. Pero ¿qué pasa con este entremedio? Varios exégetas notaron que si bien no se dice explícitamente la cifra 7 en este trozo que va de 12:1 a 15:4,
Cuando se la estudia, se descubre que hay 7 signos, de los cuales el primero es el signo más conocido de todo el Apocalipsis, la mujer con 7 coronada de estrellas, vestida de sol y con la luna a sus pies. Además de este primer signo, hay otros 6. Son 7 signos. Y habría pues entonces aquí otro septenario, el de los signos, que estaría puesto en el 4º lugar. ¿Hasta ahora queda claro? Hola, Elena. Hola, disculpen. No, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa después de las copas hasta el final? Ahí las cosas son menos claras, hasta el punto de que muchos exégetas hablan de desorden, interpolaciones, dobletes, algunos incluso de que se trata de varios textos superpuestos. Es el caso del padre Boamar, el autor de la introducción al libro del Apocalipsis en la Biblia de Jerusalén, que les recomiendo que lean. Es un gran exégeta y que él consideraba que todo este final era una cosa muy confusa. Desgraciadamente en la edición castellana esa introducción del padre Boamar está trunca. Se los digo para que sepan que puede haber cosas no comprensibles, no por culpa del padre Boamar, sino por culpa de los editores. Lo cierto es que los exégetas parecían perdidos en una especie de selva virgen después de las 7 copas. Ahora bien, Jacques descubrió una gran inclusión, después veremos qué quiere decir esto, una gran inclusión que le dio la clave para 2 últimos septenarios. ¿A qué se llama inclusión? A un recurso estilístico que consiste en reproducir al final de un perícope, de un trozo, una palabra o una fórmula que se encuentra en su comienzo. Una misma fórmula, una misma palabra, una misma expresión aparece en un comienzo y en el fin y cierra, incluye todo el fragmento intermedio. En este caso, la fórmula que se reproduce es la expresión en el espíritu. Les voy a leer los 4 textos. Al comienzo, ven, capítulo 1, versículos 10-11. Estoy en el espíritu el día del Señor. Y oigo detrás de mí una gran voz como de una trompeta que dice, lo que miras, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y así empieza el primer septenario. Después de unos 4 capítulos, capítulo 4, leemos. Después de esto yo veo, y he aquí, una puerta abierta en el cielo. La voz que yo había oído hablarme como una trompeta dice, sube aquí, te mostraré lo que sucederá después de esto. Al momento estoy en el espíritu. Y es el comienzo del segundo septenario, el de los libros con los 7 sellos. La expresión desaparece del texto, del libro, hasta el capítulo 17, versículo 1. Viene uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas y habla conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta. Me transporta en el espíritu al desierto. Y yo veo una mujer sentada sobre una bestia roja escarlata cubierta de nombres de blasfemia. Y es la caída de Babel, de Babilonia. Un poco después, capítulo 21, viene uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas. Habla conmigo diciendo, ven, te mostraré a la esposa, la mujer del Cordero. Me arrebata en el espíritu a un monte grande y alto. Me muestra la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo. Y es la ciudad, otra ciudad, la anterior fue Babilonia, esta es la otra ciudad, con 12 puertas y 12 fundamentos, con su río de agua viva y su árbol de vida.
La expresión en el espíritu se repite solo en estos 4 pasajes. Y ya considera las 2 últimas apariciones de la expresión como los inicios de 2 septenarios que hay que desentrañar. No sé si hasta ahora quedan las cosas más o menos claras. Estos son los 4 textos que hemos leído. ¿Llegan a ver bien? No. Perdón. ¿Llegan a ver? Clara, Sí. Clara, ¿qué significa septenarios? Septenario significa una organización en 7 módulos, en 7 partes, o en 7 elementos. Ajá, ok, gracias. No, estamos acá. No sé si llegan a ver bien de qué manera esta primera mención de en el espíritu corresponde a la última aparición de esta expresión. Esto es una inclusión. La segunda mención corresponde a la penúltima aparición de esta expresión. Es otra inclusión. ¿Queda más o menos claro? Me parece que no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Clara, ¿lo podés repetir, por favor? Eso ¿Cómo? último. Quedó claro de que hubo 4 apariciones de la expresión en el espíritu. ¿Eso quedó claro? Sí, eso Sí, sí. Bien. sí. Esas expresiones, hay 2 al comienzo, en los primeros capítulos, ven capítulo 1, capítulo 4, y 2 en los últimos capítulos, capítulo 17, capítulo 21. ¿De acuerdo? Lo De que acuerdo. Jacques imaginó es que esas 2 expresiones que aparecen al final son el comienzo de 2 septenarios simétricos con los 2 primeros. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver, Sí. vamos a ir un poco hacia atrás, quizá. A ver. Exacto, deja de compartir. Dejo de compartir un momento para verles un poco la cara. Exacto, que va a ser interesante verlos. Y verlos un poco a ustedes. Y voy a tratar de compartir otra vez a partir de las inclusiones, estas llamadas inclusiones. ¿Quedó claro lo que es una inclusión? Sí. Sí. Un elemento que aparece en un momento y que se repite en otro momento. Eso forma inclusión de todo el texto que está dentro de esas 2 apariciones. Como aparece 4 veces la expresión en el espíritu, Jacques, en los primeros capítulos, en los últimos, Jacques imaginó que estas 2 últimas apariciones son los comienzos de 2 últimos septenarios. A ver si puedo compartir la pantalla y queda más o menos claro. A ver si es así. Sería esto. ¿Sí? Estas 2 grandes inclusiones del primer septenario y un último posible septenario, del segundo septenario y un último posible penúltimo, no un penúltimo posible septenario, esto último lo imaginó Jacques. ¿De acuerdo? ¿Seguimos o no? Sí. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Hay algún elemento en estas últimas 2 apariciones, en estos 2 últimos elementos que iniciados, digamos, inaugurados por la expresión en el espíritu? ¿Hay alguna palabra, algún elemento que se repita 7 veces en cada uno de esos trozos? Bueno, con la minucia con que lo caracterizaba, Jacques encontró efectivamente 7 veces la palabra vos en este pasaje, iniciado en 17.1, y 7 veces la palabra cordero en la parte final. Eso le confirmó, le dio la impresión clara de que en realidad el Apocalipsis está construido en 7
septenarios, que son estos. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Hasta ahí lo dice el mismo Juan. 7 copas, lo dice el mismo Juan. 7 signos. Sí. En este cuarto módulo, 7 signos, lo dice Jacques y muchísimos exégetas. Y es Jacques el que consideró que las 7 voces y las 7 obras del Cordero configuraban los 2 últimos septenarios, y que de hecho el Apocalipsis está construido en 7 septenarios. ¿Queda más o menos claro o es un galimatías? Sí. No, está claro. Está claro, Está bueno, claro. por lo menos para Agustín está claro, gracias a Dios. Muchas gracias. Ahora bien, esto significa algo. ¿Qué importancia tiene que haya 7 septenarios? ¿Qué les parece a ustedes? Ya creía que sí, que era importante que hubiera 7 septenarios. Por eso le da tanta importancia y le dedica más de 20 páginas en su libro. ¿Y ustedes qué piensan? Voy a dejar de compartir pantalla para verles un poco la cara. ¿Les parece importante que se trate de 7 septenarios? Y 7 es un número muy importante en la Biblia, ¿no? Creo que es perfección o plenitud, ¿no? Perfecto, gracias. Magnífico. Sos vos, Agustín, el que habla, ¿no? Sí, sí, mi cara desapareció, no sé por qué, pero... No, yo te veo, yo te veo. Yo te ¿me veo. ves? Bueno, está bien. Efectivamente. También completud, ¿Cómo? que también es completud, Sí. lo completo, lo cumplido, lo acabado, creo. Exactamente. El 7 en la Biblia, que aparece cientos y cientos de veces, tiene la importancia de significar una plenitud. Piensen que la primera página de la Biblia está construida como un septenario. Dios crea el mundo según un ritmo que el relator del hecho de la creación designa como ritmado en 7 módulos, que él llama días. Pasar del 7 al 7 veces 7 significa que la creación primera llega a su cumplimiento total. El Apocalipsis, solamente en su estructura, nos está diciendo que Dios quiere que su creación llegue a un cumplimiento mucho más grande que el que tenía cuando se inició. Del 7 al 7 veces 7. ¿Queda más o menos claro esto? Sí. Sí. También no. Repetí eso. Sí. Sí, repetí eso, Clara, por favor, lo último que dijiste. Si el relato de la creación es 7 días, el Apocalipsis es 7 veces 7, quiere decir que el Apocalipsis está anunciando un cumplimiento de la creación, una especie de multiplicación de la creación por ella misma, una apoteosis de una nueva creación que está explícitamente indicada en el capítulo 21, cuando Dios dice, yo hago todo nuevo. Esa nueva creación ya no le alcanza el 7, es 7 veces 7. Está bien. Eso es para que vayamos También, entrando un poco en la significación de los números, en esta especie de numerología que puede parecer muy abstracta, pero que de hecho para los autores de la Biblia no lo eran. Para nosotros un número es una cantidad. Para ellos un número significaba algo, tenía un contenido, era como una palabra que decía algo. ¿Comprende? Así como vos, Agustín, dijiste, el 7 es una plenitud,
el 7 veces 7 de los 7 septenarios es una plenitud inagotable. Cuando Jesús le dice a San Pedro, hay que perdonar 7 veces 7, ¿qué le está diciendo? Hay que perdonar siempre. Hay que perdonar inagotablemente. 7 veces 7 es una plenitud. Amén. Vamos a tratar de ver un texto de Jacques que le voy a pedir a Enrique que lea. Si puedo, gracias a ver si... Es este, que está en la página 30. Es, como digo, un poco galimatías para algunos, porque habla de toda esta significación de los números, que es omnipresente en los Apocalipsis en general, y en el de Juan en particular. Gracias, Enrique, por leer esto. Bueno. 7 representa la totalidad de los cielos y de la tierra y de todo su ejército. 3 es la cifra divina, celestial, y 4 simboliza la tierra. 3 es el signo de la plenitud del ser. 4 es el signo de la diversidad creada. En el Apocalipsis, 7 no significa solo una totalidad, sino una plenitud fecunda. Conduce hacia el 12, 3 por 4. El 3 celestial fecunda al terrestre. El Apocalipsis emplea 60 veces la palabra 7 y séptimo, y 24 veces las palabras 12 y duodécimo, que son 84 veces 7 por 12. Es la cifra de la reconciliación y aún más de la recapitulación y de la alianza íntima y fecunda del Creador con la creación, de Dios con el hombre, del Mesías con su pueblo. Estas nupcias se expresan en el número 144, plenitud del 12 multiplicado por sí mismo. Es la cifra de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Tal es el simbolismo que obra en la estructura misma del Apocalipsis y que responde admirablemente a su contenido. Es difícil negarlo, y sin embargo, numerosos comentarios juzgan artificial y anticuado el simbolismo de los números o no tratan de encontrarle sentido. Este artificio constituye, de hecho, la clave de bóveda del arte arquitectónico y musical que inspira el último libro bíblico. Gracias. Es una difícil y larga y densa frase, pero que por lo menos nos puede dar la indicación de que no hay que desdeñar nunca el valor del simbolismo de un número, al menos en el Apocalipsis. Cada vez que un número aparece, hay que darle importancia, hay que saber qué significa. Bien, vamos a volver al plano literario. Una vez que hemos decidido que son 7 los septenarios que hay en el Apocalipsis, que hay 7 módulos septenarios a lo largo del libro, podemos ver que se organizan entre sí en estructuras que pueden ser un poco diferentes. La primera presentación posible de los 7 septenarios es esta. Es lo que se llama la estructura quiasmática, y ya veremos qué quiere decir esto. Ven que hay una sucesión lineal. 1, 2, 3, 4, el centro, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? ¿A qué se llama quiasmo? La palabra es una especie de tecnicismo que proviene de la letra chi en griego. La letra chi en griego se escribe como una X. El quiasmo es un esquema centrado, donde los elementos se despliegan en espejo a partir de un centro, como en una X. No sé si ustedes me llegan a ver a mí. Tenemos aquí el centro, otros, etc. Y el centro es lo más importante es el centro, pero a partir del centro, en espejo, pareciéndose estos elementos, se van desplegando otros elementos. Acá lo llegan a ver a través de estas letras. D, el cuarto, es el centro.
Y a partir de D tenemos C y C', B y B', A y A'. ¿Ven? ¿Hasta qué punto estos elementos de alguna manera se corresponden entre sí? Es el A con el A', el B con el B', el C con C' y el centro, que es único. El interés de un esquema quiasmático como este es la importancia que se le da al centro. Es una importancia capital, aunque no está ni en la cabeza, es decir, ni al comienzo ni al final. Nosotros estamos más bien acostumbrados a dar importancia al comienzo o al final, y no tanto al centro de una estructura literaria, por ejemplo. Pero en la estructura quiasmática el pensamiento es diferente. Lo que es importante es el centro. Y notemos que aquí, en este cuarto elemento que está aquí al centro y que todos los exégetas consideran que es realmente central, este elemento, el 4, contiene exactamente el centro de los versículos del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 405 versículos. Los versículos 202 y 203 están acá, en este D. ¿Y cuáles son esos versículos? Se los voy a leer para que lo tengan en cuenta. Muy interesante. ¿Cuál es el centro del Apocalipsis? Miguel y sus ángeles batallan contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Su lugar no se encuentra ya en el cielo. Es arrojado el dragón, el grande, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Es arrojado a la tierra y sus ángeles son arrojados con él. Es decir, el centro exacto en cuanto a versículos del Apocalipsis es una escena de combate entre el cielo y la tierra. Mejor aún, una escena de combate en el cielo entre Miguel y el dragón, y luego la caída del dragón hacia la tierra, estableciendo eso que con Enrique hablábamos hoy, una dialéctica apocalíptica entre cielo y tierra. Cielo y tierra, dos elementos aparentemente opuestos, que batallan entre sí, pero que están destinados a conjugarse. Sigamos escudriñando la estructura. Aquí, no sé si llegan a verlo bien, hay dos desarrollos aparentemente anárquicos. ¿Ven? En el número 3, aquí abajo, en el C, o en el B', otro desarrollo aparentemente también curioso. Por ahora, lo único que vemos es que se refieren al crucificado y al caballero blanco. Interesante, porque son dos figuras de Jesucristo. Rodeado en el primer caso por dos testigos y en el segundo caso por múltiples testigos. ¿Por qué estos desarrollos se ubican acá, en el tercero y el sexto de los módulos? Parecen como relatos incrustados en un tejido aparentemente ajeno. Y si los observamos bien, estos desarrollos aparentemente anárquicos, si los observamos bien, también tienen elementos septenarios. Hay 7 truenos o 7 visiones. Jacques se apoya entonces en otro tipo de estructura de esta especie de gran candelabro. Es el que corresponde al de los 7 días de la creación. Acá tienen los dos pequeños desarrollos que acabamos de ver. ¿Cuál es el esquema sobre el cual se va a apoyar Jacques? Es nada menos que el de los 7 días de la creación. Es el ordenamiento del candelabro, de la menorá clásica. Todos conocen este relato de los 7 días, no lo vamos a leer, lo oiremos en la noche pascual dentro de unos días. Dios crea los cielos y la tierra con y a lo largo de ritmos llamados días.
Y le voy a pedir a Enrique que lea quizá otro texto de Jacques, no de este libro, sino del libro de la celebración de los 7 días, sobre este acto creador en 7 días. Desde el punto de vista de Dios, el acto creador es único, es decir, es absoluto y eterno. Y los 7 días del Génesis no son el tiempo horario que Dios necesitó para crear el mundo. Desde nuestro punto de vista temporal, los 7 días son los días de cada semana de nuestra vida y de toda la historia, durante los cuales somos creados sin cesar por el Creador. Podemos decir que todos los hombres, sin excepción, lo sepamos o no, somos creados según una medida sinfónica en 6 tiempos, con miras a un 7º, el tiempo libremente abierto al porvenir. Los días del Génesis son los ritmos continuos de nuestra existencia humana. Todos somos hijos e hijas de los 6 días. Gracias. El relato de los 6 días, o de los 7 si quieren, intenta celebrar la complejidad del acto creador, su dinamismo multifacético. Como acaba de decir Jacques, todos somos, a cada instante, luz, agua, tierra y vida vegetal o vegetativa, polvo de astros, animales vivientes y hombres hechos a la imagen. Todos somos, a cada instante, creados por el Señor en este caleidoscopio de energías. Pero ese caleidoscopio tiene una meta. Esta variedad tiene una meta. El cumplimiento, la perfección de la creación, que es el Shabbat, el 7. Que, como dice Abraham Eshel, es la santidad en el tiempo. ¿Qué vemos aquí? En este candelabro, donde el 7 es el centro. Vemos una correspondencia de una línea de luz entre el primer día, la luz, y el cuarto día, los astros. Una segunda correspondencia en segundo día, las aguas y el firmamento entre las aguas, y los animales de las aguas y del aire del quinto día. Una línea de agua. Vemos un tercer día, donde aparece el árbol, mejor dicho, primero aparece la tierra, salida de las aguas, y luego el árbol y los vegetales, y luego una correspondencia con los animales de la tierra, las bestias, y el hombre como árbol de vida pensante. Línea de fuego o de luz, línea de agua, línea de tierra. ¿Hasta ahí más o menos queda claro? Sí. Sí. Lo interesante, Sí. es ver que la línea de tierra es doble. Ven que hay dos colores acá. Y efectivamente, acá se habla de tierra y árbol, y acá de bestias y hombre. El día 3, en el día 3 y en el día 6, en el relato del Génesis, Dios habla 2 veces. 2 veces se dice, Elohim dice. Una vez para la primera creación, en este caso la tierra, que surge de las aguas, otra vez para los vegetales, en el día 3. En el día 6, una vez para los animales y las bestias de la tierra, y otra vez para el hombre. Es decir, que el día 3 y el día 6 son dobles. ¿Sí? Ahora podemos comprender por qué los desarrollos anárquicos que vimos en el Apocalipsis aparecen en el tercer septenario y en el sexto septenario. Y podemos ver la distribución del Apocalipsis o su estructura así.
¿Ven? 1, línea de luz con las lumbreras. Esto es la esquematización de lo que acabamos de ver. 2, cielos y animales. 3, tierra y árbol. 6, bestias y hombres. Y en el centro, el Shabbat. El séptimo día. Y en el tercer día, o en el tercer septenario, aparece este desarrollo. Y en el sexto septenario aparece este desarrollo, porque tanto el tercero como el sexto deberían ser dobles si el autor del Apocalipsis se basa en el relato del Génesis. ¿Queda más o menos claro? Sí, Vemos las simetrías. Vemos las simetrías. El Hijo del Hombre del primer septenario aparece en el cuarto septenario. Se lo vuelve a nombrar en el capítulo 14. El Cordero Inmolado del capítulo 4 está en simetría con las copas, que es también un símbolo sacrificial, la copa, un símbolo, es el cáliz, es un símbolo sacerdotal. Las 7 trompetas van a estar en relación con las 7 voces en el tercero y sexto septenario. Y finalmente las 7 obras del Cordero que concluyen el libro. Es interesante notar que el gran interés creo que hay un texto. Bueno, es interesante notar cómo las figuras del crucificado y del caballero blanco se superponen una a la otra. Y les quise mostrar estas dos imágenes románicas. Veamos hasta qué punto la gloria aparece en la imagen del crucificado. Ya resplandece en la cruz, porque el crucificado está vestido con una túnica real y sacerdotal, y mantiene los ojos abiertos en la muerte. Volvemos aquí para ver hasta qué punto crucificado y caballero blanco, primera venida doliente de Jesucristo, segunda venida gloriosa, para Juan, son lo mismo, se superponen una a la otra. Y quizá le voy a pedir a Enrique si puede leer otra vez este texto. El gran interés del desdoblamiento de los septenarios tercero y sexto consiste en que subraya una realidad demasiado olvidada en la vida y la enseñanza cristianas habituales. Esta realidad es el vínculo sumamente dinámico que une las dos venidas de Cristo. A diferencia de los primeros cristianos, nosotros vivimos como si Jesucristo hubiera asegurado la salvación de tal manera que tan solo hubiésemos de recibir la gracia mediante un cierto número de exigencias rituales y morales, como si Él hubiera hecho todo solo. El Nuevo Testamento emplea cerca de 75 veces los verbos venir y manifestar para designar la venida del Señor. No habla de retorno, sino de parusía, es decir, de presencia, palabra que se ha convertido en un tecnicismo para designar su advenimiento glorioso. Esto funda nuestra esperanza cristiana, no como un mecanismo de seguridad, sino como una responsabilidad activa y presente. Gracias, Enrique. Efectivamente, parusía es un término que no se tradujo. Parusía, de hecho, quiere decir venida. Era la palabra que se utilizaba para designar la visita del emperador a una ciudad, por ejemplo. Era la parusía del emperador. Y se lo recibía, por supuesto, con mucha solemnidad, con mucha gloria, con mucha glorificación. También puede querer decir presencia. La visita era la presencia del emperador en una ciudad. Y esta palabra se aplicó a esta venida gloriosa de Jesucristo, que como ya hemos visto varias veces, puede ser vista como un futuro, pero sobre todo debe ser vista como un presente, siempre presente, como un presente permanente.
La primera venida de Jesús necesitó pocos colaboradores. Jacques cita a San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Efectivamente, Dios nos creó y creó el mundo por su propia iniciativa. Pero la salvación exige nuestra respuesta. Dios vino una vez en Jesucristo y solo pidió la colaboración de unos pocos. Hoy, en la fiesta de la Anunciación, sabemos lo que fue la colaboración de María. También José, Isabel, Zacarías, algunos más. Pero espera la colaboración de muchos, de una multitud, de 144.000 para su venida en gloria. Es por eso que Jacques insiste: nuestra esperanza cristiana no es un mecanismo de seguridad, sino una responsabilidad activa y presente. La responsabilidad de una espera ardiente del Señor. El estudio de estos esquemas puede llevarnos a la conclusión de que no hay nada desordenado en el Apocalipsis. Todo está minuciosamente contado, ordenado, jerarquizado. Aun si no recordamos más toda esta maraña de números, de cifras, etc., no importa. Lo importante es saber que el Apocalipsis es una construcción estricta. El interior mismo de cada septenario puede tener una forma geométrica. Veamos, por ejemplo, la imagen del cuarto septenario, ese septenario central y tan importante del que ya hablamos varias veces. El triángulo diabólico del dragón y las dos bestias está enmarcado, amurallado por las 4 potencias de la acción divina: la mujer, el cordero, el hijo del hombre y los 7 ángeles. Hay una verdadera cristalización del texto en una forma perfecta, en la correlación de sus partes. El Apocalipsis es como un cristal. Además, y para concluir rápidamente este galimatías que a lo mejor para algunos es difícil de seguir, debemos decir un elemento más. Cada septenario, cualquiera sea la estructura en que los ordenamos después, tiene un orden interno que se repite. Empieza siempre con una visión. Esa visión desencadena 7 elementos, que a lo largo del Apocalipsis son 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas más 7 truenos, 7 signos, 7 copas, 7 voces más 7 visiones, 7 obras del Cordero. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Cada uno de estos elementos, mejor dicho, cada uno de los 6 primeros elementos, produce algo. Una catástrofe, un jinete que sale al galope, la caída de un astro, algo produce. Pero el séptimo elemento de cada uno de estos septenarios produce un suspenso. Le vamos a tomar como ejemplo el más evidente, digamos, el séptimo sello. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, sobreviene un silencio en los cielos como de media hora. Ese silencio de media hora desencadena ¿qué? Desencadena la crisis del tercer septenario, que es el septenario de las trompetas. El septenario de las trompetas que anuncian que la venida del Señor, su nacimiento y su crucifixión. Es decir, que el último elemento produce un suspenso que origina, de alguna manera, que provoca un nuevo septenario. Por lo tanto, hay un encadenamiento muy ajustado de todas las partes.
estamos ante una... Quiero verles otra vez un poco la cara, y no sé si están desesperados o más o menos pueden seguir. Sí, seguimos. ¿Seguimos o están ya Seguimos. desesperados? No, adelante. Bueno, seguimos para adelante. Entonces, pero ese es Agustín el que habla en nombre de todos, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Sí, sí. De acuerdo con Agustín. Bueno, perfecto. Entonces, Digamos. gracias a todos por la Clara, atención. Perdón, Mónica, sí. sí, quería sumar la expresión de Taylor, que la acumulación de deseo hará estallar la parucía. Maravilloso. Maravilloso. Es para subrayar justamente que Dios no nos va a salvar Él solo. Es la acumulación de nuestro deseo lo que provoca la salvación, es decir, la venida del Señor a nosotros. Es nuestra propia tensión hacia Él lo que provoca su venida, y si esta tensión no está, Él no va a venir. Es extremadamente discreto. Clara, Sí. mira, hoy justamente hablaba con un amigo mío que es rabino mesiánico, Enrique lo conoce, y me decía que la venida del Señor también tenía que ver con que nosotros llevemos el Evangelio a la máxima cantidad de gente, y hasta que eso no se cumpla, Él no puede venir. Como diciendo, la pelota está en nuestro campo. ¿Qué opinas de eso? Opino totalmente lo mismo que el rabino mesiánico. Por otra parte, el mismo Jesús dice eso, en uno de sus discursos apocalípticos, no sé si es en Mateo, no me acuerdo. Él dice que el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones para que el Hijo del Hombre vuelva. Claro. Tiene razón el rabino mesiánico. Ahora, ¿de qué manera eso se va a cumplir? ¿Cómo? ¿Qué significa realmente que el Evangelio es anunciado? ¿Significa que todo el mundo entra en la iglesia? ¿O es otra cosa? Claro. Cuando Jesús decía que el Evangelio iba a ser anunciado, no pensaba que las iglesias iban a ser instituciones. Claro. Es decir, claro. ¿cuál es el contenido de esa frase? No lo sabemos, pero que el Evangelio debe ser anunciado a todo el universo, es verdad. Y eso depende de nosotros. Somos nosotros los que debemos hacer. Claro. Claro. De alguna manera, Hasta que... Perdón, Mónica, sí. Sí, no, digo, me viene hasta que Él sea todo en todos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero cuando Él sea todo en todos, ya vino. Y de alguna manera ya es todo en todo, como siempre. Él todavía no y ya sí. Ya sí y todavía no. Esa tensión entre esos dos polos en que está constituida lo que llamamos la esperanza cristiana. Que debería estar constituida toda nuestra plegaria. Y yo creo que Mónica es una de las personas que más puede comprender esto que yo digo. Toda nuestra plegaria debería estar tensa hacia esa venida, hacia esa aproximación por lo menos, hacia esa cercanía por lo menos. Hay alguien que habla y no oigo bien. No sé. No oigo bien. No. Era un ruido de un micrófono abierto, Clara. Perdón. Bueno, entonces, podemos preguntarnos si estamos ante en el caso de Jacques, de este estudio, estamos ante una metodología estructuralista. Ustedes, en fin, los que han estudiado literatura, o los que han estudiado Biblia, saben de qué se trata una metodología estructuralista, al estilo de Roland Barthes o Roman Jacobson, etcétera, etcétera. Es toda una época del estudio literario que quedó muy marcado por este estudio de las estructuras. Y sí, estamos ante una metodología estructuralista, que pone en evidencia los principios formales del relato. Sin embargo, Jacques va más allá o más acá del método estructuralista, porque, como dice Paul Ricoeur,
no se encierra en el cerco del relato. En primer lugar, como ya lo vimos varias veces, el Apocalipsis mismo cita todo el tiempo textos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es decir, que el relato del Apocalipsis está todo el tiempo estallando hacia otros relatos. No se cierra en sí mismo, sino que estalla hacia otros, se proyecta hacia otros. Hay destellos de toda la Biblia en el Apocalipsis. Pero más allá de este entrecruzamiento verbal, Jacques se interesó en poner de relieve la relación de cada uno de estos ritmos del candelabro, primero con una teología de la historia, lo que San Agustín llama las edades de la salvación. Esas edades son 6. Paraíso, está, digamos, tomados en la historia bíblica. Paraíso, diluvio, éxodos, éxodo de Abraham, éxodo de Moisés con el pueblo, el reino, iniciado por Saúl y terminado por Zorobabel, el exilio en Babilonia y en las naciones, y finalmente la llegada del Mesías. Esas son las 6 edades de la historia que San Agustín, tomando la Biblia como referencia, quiere aplicar a toda la historia humana. Y también Jacques puso en relación los días y los ritmos del Apocalipsis y del Génesis con lo que él llama una antropogénesis, es decir, las etapas biológicas del hombre. Vamos a ver si puedo llegar a compartir pantalla para que esto sea un poco más comprensible. Primero, una concepción luciente y misteriosa, subyacente a todo el movimiento de la historia. El misterio de las iglesias de 7 lámparas como un paraíso, luz del mundo y sal de la tierra. Y aquí ven, el paraíso es una de las edades de San Agustín y la concepción sería el primer punto de esta antropogénesis. Segundo, una gestación oscura y sellada. La historia de los 7 sellos, portada por el pueblo de Dios a través de los diluvios del mundo. Segunda edad, segundo punto de la antropogénesis, segundo septenario del Apocalipsis. 3. Un nacimiento frágil pero eterno, el del primogénito de entre los muertos y de sus testigos, en perpetuo éxodo, tercera edad, desde el seno de un mundo que se opone a la venida de Dios anunciada por las 7 trompetas proféticas. Tercer septenario del Apocalipsis. ¿Sigo o es demasiado denso? Sigo. Seguí, Clara, por favor. Seguí. Un crecimiento biológico, valiente y libre, el del pueblo mesiánico que sin cesar engendra a Dios en el hombre. Los 7 signos del reino, cuarta edad de San Agustín, de Dios, y del dragón y sus 2 bestias, cuarto septenario del Apocalipsis. 5. Un trabajo exigente a través del exilio. La obra de las 7 copas del amor terrible del Cristo para el juicio revelador y purificante del hombre que colabora con él. 6. Una batalla victoriosa donde se destruyen los destructores de la tierra, Babel y las bestias. 7 visiones mesiánicas en las que el caballero blanco, el fuego del Espíritu y sus testigos resuelven el conflicto trágico de la historia, y es el sexto septenario. Y finalmente, última etapa de la evolución biológica no es la muerte, sino los esponsales, las bodas. Los esponsales íntimos y fecundos del Cordero con la humanidad renovada.
Jerusalén la nueva, las 7 obras magníficas del Cordero y de los suyos. Esto, en un diagrama, se puede sintetizar así. Quizás le quede un poco más claro. Los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son también los septenarios del Apocalipsis, son también las edades de la salvación, son también las 7 etapas biológicas, la antropogénesis. Y vemos cada uno. Luz, concepción, paraíso y las 7 iglesias. Todo esto forma un cierto paisaje. Cuando estemos en el primer septenario del Apocalipsis, sepamos que allí estamos en la luz del paraíso, que allí estamos en una cosa embrionaria, en iglesias que son apenas una concepción. Esto corresponde al cuarto, en la línea de luz y de fuego, al cuarto día, el de las luminarias, los astros, y corresponde al crecimiento de los profetas y los 7 signos, entre los cuales está el de la mujer y el dragón. Si tomamos el segundo, vemos el segundo día, la creación del cielo, del firmamento entre las aguas. Estamos en la gestación de un chico en el vientre de la madre, en medio de las aguas. Y eso corresponde a la edad de la salvación, que es la del diluvio y el arca. Es allí, en el cielo, donde el Cordero abre los 7 sellos de la historia del mundo. Y este segundo elemento se va a corresponder con el quinto. Son los vivientes en las aguas, los vivientes diversos, los vivientes que van desde los dragones de las profundidades a los pájaros de las alturas, en un enorme trabajo de transformación, un enorme trabajo de metamorfosis, como el que Israel cumple en el exilio, y seguramente nuestros hermanos, los judíos mesiánicos, lo saben mejor que nosotros, como Israel cumple en el exilio entre las naciones, y como las copas del juicio del amor divino quieren hacernos comprender. ¿Hasta allí va? ¿Sigo? El tercero, Sí. La creación de la tierra y la aparición de la tierra y del árbol, es el nacimiento. Nacimiento de la fe en Abraham, nacimiento del pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, en la edad de los éxodos, y corresponde en el Apocalipsis al septenario de las trompetas que anuncian la venida del Mesías. Mesías que será un Mesías sufriente. Y este 3 corresponde al 6, donde al árbol le corresponde el hombre, de pie, entre cielo y tierra, pensante, espiritual, y al nacimiento corresponde la batalla para lograr, en medio de la caída de Babilonia y del clamor de las voces, la llegada del Mesías. Finalmente, el Shabbat es las bodas. Eso todos los judíos lo saben. Ustedes saben bien que el Cantar de los Cantares se canta muchas veces en Shabbat. Que la venida del Shabbat es la venida de una novia. Ojalá nosotros, cristianos, fuéramos capaces de esperar al Señor como se espera una novia. Y es la esposa y el cordero y la plenitud del reino. La última de las edades de la salvación. No quiero decir mucho más después de semejante paquete. Espero que les haya quedado más o menos claro
voy a dejar de compartir la pantalla para ver si alguno quiere decir algo sobre esta densidad extraordinaria de significaciones de cada uno de estos números, de cada una de esas cifras, sea 3, sea 6. La increíble cantidad de resonancia que cada una de esas cosas, de esas cifras, produce en el lector de la Biblia, y en Juan, y también en nosotros, si lo conocemos. No sé si alguien quiere decir algo. O hacer una pregunta. Sí, Agustín. Sí, ¿me escuchás? Sí. Sí. No, mi pregunta es, bueno, nosotros ahora con este estudio vamos a comprender más. Ahora, Juan esperaba que el lector de aquella época entendiera todo esto con los elementos que tenía de conocimiento del judaísmo o de lo espiritual, o esto siempre fue un misterio para todos los que leían el libro. No, seguramente para la gente contemporánea de Juan, o que para quienes él escribía, eso era mucho más accesible que para nosotros. Juan escribía para las iglesias, y en las iglesias todo esto se sabía. Es un saber que los cristianos hemos perdido. Sí, ya terminamos. ¿Comprenden? Es decir, que Juan no escribía, Sí, sí. Está bien. Escribía para iniciados, él escribía para las iglesias. El Apocalipsis está dirigido a las iglesias. Y las iglesias entendían perfectamente lo que él quería decir. Sí. Por supuesto que habría quienes entendían más y bien. quienes entendían menos, como entre nosotros. Hay quienes entienden más o quienes entienden menos. Pero era un lenguaje, digamos, no digo habitual, pero un lenguaje de la época. Nosotros lo hemos perdido completamente. Por eso es que es difícil. Bien. Es difícil, es un poco abstruso para nosotros, toda esta, yo diría, esta especie de densidad semántica, se diría. La densidad de significado que tiene cada una de palabras, cada una de las palabras, cada una de las imágenes, cada uno de los números. Para nosotros es casi intolerable. Estamos acostumbrados a un lenguaje totalmente diluido. Claro. Y ojalá pudiéramos... Clara. Perdón, sí. Un pequeño detalle. David. Sí, David. Esto que decís ahora, sí. No sé si se escucha lo que digo. Se además lo de la sinfonía litúrgica, sí. Es lo mismo que, es el mismo tema de que una sinfonía, una composición, no hace falta que la gente entienda la estructura y las armonías, pero la resonancia interna sí la entienden, porque se entiende con el cuerpo. O sea, si uno la quiere estudiar puede llegar a la profundidad de la idea, pero la resonancia interna se puede entender de otra manera, que es la misma manera que esto, que aunque no haya un conocimiento de la estructura, la resonancia de lo que puede ser la alegría, la felicidad, lo que produce una armonía, va mucho más allá de la comprensión de la estructura, es mucho más profunda y menos intelectual. Exactamente, tenés absolutamente razón. No es necesario entender todo esto para leer el Apocalipsis, pero no está mal saberlo. Claro, eso sí. No está mal saberlo, porque si no, a veces nos perdemos. No entendemos más dónde estamos. No llegamos a saber qué quiso decir realmente San Juan. En la música es quizá más difícil decir qué quiso decir Beethoven. Beethoven quizá no quiso decir nada más que su música, pero Juan quiere transmitir una revelación, y la transmite a través de este lenguaje difícil, que de alguna manera es útil que podamos interpretar. Yo estoy totalmente de acuerdo con David y también con Mónica, que me dijo: a mí lo que me interesan son las palabras que me resuenan y que me ayudan en la plegaria. Y eso es fundamental.
Es decir, cuando yo lea el Apocalipsis ahora, puedo olvidarme de todo esto y va a haber una palabra que va a resonar en mi interior. Pero no está mal que yo sepa todo lo demás. Sí, ¿Por qué? Porque esa resonancia en mí es un ínfimo fragmento de la inmensidad de resonancias universales que tiene el Apocalipsis. ¿Comprende lo que lo que quiero yo no decir? quería decir. Sí. Sí. Yo no quería decir que no es necesario estudiar esa estructura. Quiero decir que la gente que no la sabe puede sentir la resonancia sin tantos planos que iluminan aún más, pero que Juan no podía escribir solo para los eruditos, o sea que están todos los planos, y el más alto es comprender todo, está claro, me parece a mí. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. No es necesario saber todo el arte, escribir fugas para gustar del arte de la fuga, de Bach. No es necesario. Pero si uno sabe, lo disfruta más. Claro. Sí. Y aprende más. ¿No? ¿Alguien más quiere agregar? Yo quería agregar dos cositas nada más. Esto nos permite, si bien esto es más, podemos decir, intelectual, más para nuestro centro intelectual que para nuestro centro emocional, yo creo que no solamente nosotros tenemos que, nuestra mente tiene que ser transfigurada, y estas palabras indican en lo intelectual una transfiguración. Son palabras que tienen potencia y que de alguna manera ya excede lo que yo siento para mostrarme lo que Dios me dice y cómo me lo dice y la grandiosidad que tiene y que yo no la puedo entender posiblemente. Yo me acuerdo, cuento un pequeño detalle, ¿no? Cuando yo era fanático de la Biblia, que quería convertir a todo el mundo, que me acuerdo que lo fui a ver a Jack todo contento, que quería convertir a todos, y Jack me dijo, está bárbaro lo que querés hacer, pero empecemos a convertirte a vos, me dijo Jack, ¿no? Y yo hablaba con una persona y claro, yo tenía un entusiasmo tremendo por esto, porque Jack siempre nos habló de la estructura, de los números y de todo eso. Y el hombre no le interesaba, hasta que un día, en uno de los encuentros, ¿por qué crees?, me dijo. Y yo le dije, porque la Biblia no la puede haber escrito nunca un hombre por la profundidad y por todo lo que tiene. Ahí sí te creo, me dijo. Ahora sí te creo. Es decir, justamente, o sea, eso, quería decir eso nada más. Que uno se olvida. Bueno, ya que a nosotros nos metió las estructuras bíblicas bastante profundamente, pero digamos, nos podemos olvidar de esto, pero sabemos profundamente la densidad que tienen las escrituras. Gracias, Enrique. Y bueno, todos los que estamos acá lo sabemos porque queremos aprender más. Estamos acá para aprender a leer mejor. Y que por lo tanto ese lenguaje nos sea nutritivo de una manera más fuerte, más, diría, más decisiva para nuestra salud espiritual. Si quieren, en 5 minutos hacemos voy a volver a compartir la pantalla. Hemos visto toda esta densidad y es bueno quizá notar lo siguiente. Esto no es una sucesión lineal de elementos o de momentos. Desde la concepción hasta las bodas, en todo este pasaje, hay una progresión. No es lo mismo el momento de la concepción que el momento de las bodas. A través de la gestación, del nacimiento, del crecimiento, del trabajo, de la batalla, el hombre se complejiza, se enriquece,
adquiere muchísima mayor densidad. El ser humano es siempre el mismo, desde la concepción hasta las bodas, pero a través de todas estas etapas adquiere más y más riqueza. La progresión se articula dialécticamente con la continuidad. En el relato de la creación, por ejemplo, tenemos repeticiones, muchas repeticiones. Dios dice, Dios ve, día 1, día segundo, día tercero. Hay muchas repeticiones, muchos estribillos. Atardece y amanece. Pero hay una progresión también, desde la aparición de la luz del día 1 y de la energía, hasta el ser humano del día sexto. Se trata de una ley de evolución, como lo diría Darwin quizá. Una evolución creadora, inventiva. Porque la creación, como ya lo dijimos tantas veces, tiene un destino. El destino es Dios. Todo el proceso del mundo es un larguísimo camino de retorno hacia su fuente, con toda la potencia de lo nuevo que se ha vivido, de lo nuevo que se ha inventado, de toda la maravilla que el hombre ha creado, de toda la maravilla que ha sido capaz de hacer, con toda la variedad casi infinita de seres y de historia. Pero la meta es volver a la fuente. El Apocalipsis también implica repeticiones, muchas, casi aburridas. Siempre hay desdichas, siempre hay peste, siempre hay guerra, siempre hay terremotos, siempre hay truenos, etcétera, etcétera, muchas veces. Pero por debajo de esas repeticiones hay una progresión que va desde la iglesia, que es un germen, la iglesia de la gestación, las 7 iglesias, hasta la Jerusalén nueva, que desciende de los cielos. La realización de los cielos en la tierra, desde el primer septenario hasta el séptimo. Hay una progresión. La historia humana, así como la creación, la historia humana también tiene un destino. Es el destino de las bodas, de la unión íntima del hombre con su creador. Pero no solo hay una progresión, también hay una recapitulación. La palabra es de San Pablo. En la epístola a los Efesios dice, el misterio de la voluntad de Dios lo realiza en la plenitud de los tiempos, recapitulando todo en Cristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Jesucristo agrupa, reúne, sintetiza la creación entera y la junta con Dios, la junta en el sentido más fuerte de la palabra, la junta con Dios en una plenitud indecible. San Pablo dice, Él es la paz, es decir, la armonía, la total armonía de todo, de lo creado y lo increado. Toda la teología de San Ireneo está conformada por esta idea, de nuestro patrono San Ireneo. Está conformada por la idea de la recapitulación en el Señor. Y esto es quizá lo que nos puede decir una arquitectura en movimiento. Para terminar, como una buena inclusión, ya que ahora saben lo que es una inclusión, hablo de una inclusión, volvemos a compartir la pantalla. ¿Se acuerdan de los 4 textos? De en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. ¿Se acuerdan de esos 4 textos que vimos al comienzo? Y que constituían sí, las dos grandes inclusiones. Bien, como ven, acá hay una expresión cada vez que está marcada en amarillo.
Estoy en el Espíritu el día del Señor. En el Espíritu, en el cielo. En el Espíritu, el desierto. En el Espíritu, un monte grande y alto. Es lo que Jacques llama los paisajes. Día del Señor, el templo en el cielo, la montaña y el desierto. Los tres últimos corresponden a las tres tentaciones de Jesús. El desierto, ¿se acuerdan? El diablo le dice a que estas piedras, las del desierto, se conviertan en panes. La segunda, si quieren, según el orden que quieran, la segunda es, lo lleva a una montaña, hacemos el orden que está indicado en Lucas, lo lleva a una montaña y le dice, estos son los reinos de la tierra, son todos tuyos. Luego lo lleva al templo y lo tienta para que tiente al Señor. Estos son tres paisajes que van a aparecer a lo largo de todo el Apocalipsis. El cuarto paisaje no es un lugar, es un día, es un tiempo. Es el día del Señor, es decir, el domingo. Ese día está presente en todos nuestros días, en todo tiempo y en todo lugar, como el lugar, entre comillas, el lugar donde Dios incansablemente realiza su obra de redención, su obra de creación. Es ese fin en la historia del que hablamos desde el comienzo, fin mediante el cual la historia cobra un sentido. Gracias a todos por su atención, por su colaboración, por su presencia. Dentro de 2 días entramos en la Semana Santa. Esta verdadera iniciación a la muerte y la vida, que es la Semana Santa, a la sombra y a la luz, al trabajo y a las bodas, sea vivida hermosamente por todos ustedes y que nos lleve a todos a la alegría de Pascua. Así sea. Y nos veremos entonces el jueves 15 de abril. Vamos a suspender por 2 semanas estos encuentros. Nos encontramos el jueves 15 de abril para todos los que quieran, a la misma hora, para iniciar el segundo módulo de esta peregrinación a través del Apocalipsis, módulo que va a estar presentado por el Padre Enrique, el módulo sobre las cartas a las 7 iglesias, el primero de los septenarios de los que tanto hablamos hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Clara. Gracias a todos. Clara. Ojalá que no haya sido demasiado denso y demasiado difícil. No. Muchas gracias. No, muchas gracias, Clara. Todo esto nos ayuda a una lectura viva, una lectura viviente, nutritiva del Apocalipsis. Gracias. Gracias a todos, y sobre todo a los que no veremos la Semana Santa, sobre todo a los que no veremos hasta Pascua. Ya desde ahora nuestro deseo de la alegría pascual, que lo volveremos a decir el 15 de abril. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, David, chao. Besos a los chicos.